Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Esta noche tenemos una historia de cementerios. Normalmente los cementerios son lugares muy tranquilos, pacíficos se podría decir. Sin embargo, algunas veces también se pueden contar historias que nos pueden dejar con la sangre fría. Se cree que tras la muerte sobrevive la personalidad del individuo. Por lo tanto, aquellos que fueron personas amorosas, honestas, rectas, serían espíritus sumamente ligeros que trascenderían rápidamente hacia el más allá, llámese paraíso, descanso eterno, lo que quiera usted creer. Sin embargo, aquellos que en vida fueron perversos, crueles, verdadera basura, serán tan pesados que su permanencia cercana al plano de existencia de los vivos será prolongada. Y aquellos que llevaron ese tipo de existencia ruin y cruel probablemente permanezcan cerca del lugar donde se encuentran sus restos. Contaban los abuelos la historia de un hombre que era conocido por su perversidad y su maldad. Era un gatillero, allá en los años 40 del siglo XX. Un hombre que no reconocía mujeres, niños, ancianos. Aquel que le había sido marcado encontraría la muerte. Y por supuesto, en su larga lista de personas ejecutadas se encontraban desde funcionarios públicos, sacerdotes, monjas, esposas que ya no eran queridas, amantes inoportunas y cualquier cantidad de personas. Muchas veces, estando ebrio, aunque no tuviera contrato, buscaba a alguien a quien matar. Su nombre era Bulmaro. Este sujeto fue muy conocido en su tiempo, pero como dice el refrán, el que a hierro mata, a hierro muere, y en una de tantas jugadas le salió mal el tiro y le asestaron a él. Murió en el acto. Su cuerpo fue recuperado por las autoridades y llevado a la morgue de aquel entonces. Se decidió que sería sepultado. Por cuestiones de la época, se acostumbraba que aun cuando el sujeto hubiese sido un criminal, se le llevara al cementerio. Contaban los abuelos que en el cementerio no asistió nadie. No llegó ni una sola persona. Nadie reclamó el cuerpo, nadie hizo nada. Nadie se molestó en rezar siquiera un Padre Nuestro y, por supuesto, el cura de aquella localidad tampoco hizo ninguna misa. Conocían todos la historia de Bulmaro y tenía cuentas pendientes con todos. Así que su última morada fue una tumba de tierra con una sencilla lápida reglamentaria, el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Nadie tuvo la delicadeza de colocarle siquiera un descanso en paz, porque la mayor parte de los vecinos y gente que conocía al sujeto esperaba sinceramente que no encontrara la paz eterna. Sin embargo, como les decía, aquellos que en vida fueron verdadera basura, tras la muerte, no tendrían una buena razón para cambiar y ser otra cosa. La tumba de aquel sujeto estaba en el cuarto derecho de aquel cementerio. Y comenzaron a notarse cosas raras. Según contaban los abuelos, muy pronto, las tumbas cercanas comenzaron a verse abandonadas, sucias. Algo inusual para la época, porque en aquel entonces las personas solían visitar las tumbas de sus difuntos con mucha mayor frecuencia. También comenzaron a notar que la vegetación en esa zona marchitaba rápidamente. Pero las cosas cambiaron todavía más, cuando un buen día, uno de los encargados simplemente no volvió. Unos días después, un segundo empleado tampoco volvió. Y finalmente un tercero, hasta que el administrador del camposanto decidió ir a ver qué ocurría. Ninguno de los tres estaba enfermo, los tres estaban bien, estaban en su casa, pero los tres coincidían en haber tenido experiencias raras en aquel lugar. Gente que había estado en un camposanto durante tantos años, nunca había vivido una experiencia y no creían en fantasmas. Sin embargo, en poco tiempo, 3 de ellos se habían sentido particularmente incómodos en esa zona del cementerio. No es que hubieran visto algo,
sino que lo habían sentido. Habían sentido miedo, habían sentido angustia. Uno de ellos había sentido, y aseguraba eso, una fuerte necesidad de quitarse la vida, el deseo de muerte. Los otros dos coincidían en que era un deseo cercano a eso. Pero también pronto comenzaron a llegar quejas de personas que iban a ver sus tumbas, las de sus familiares, y tenían sensaciones muy raras. Algunos de ellos aseguraban haber sentido que alguien los tocaba. En poco tiempo, toda esa zona del cementerio estaba abandonada. Y los problemas comenzaron, obviamente. El encargado era una persona ya mayor, muy sabia. Así que decidió invitar a sus viejos amigos, los curas, quienes vinieron a platicar con él. Decidieron hacer algo: sacar los restos de aquel sujeto fuera, exhumarlo, quitarlo de ahí y realizar un exorcismo solemne. No era un ritual cualquiera, no se trataba de echar agua bendita y a ver qué pasa. Se trataba de celebrar un ritual a la usanza del ritual romano, algo proscrito si no se tiene un permiso y algo inusual para un camposanto. El tiempo diría si funcionaba o no. Los restos de aquel sujeto fueron exhumados, sin mucho celebrar nada. Simplemente se abrió la tierra, se sacó el ataúd y comenzaron los rezos. Se prolongaron prácticamente todo el día. Los dos sacerdotes y un grupo de hombres de la iglesia, quienes acompañaban los rezos, asperjaban agua bendita, hacían la oración del antiguo ritual romano y poco a poco seguían adelante retirando los huesos y los restos que todavía tenían tejido humano, colocándolos en sacos. Después de todo aquello, los restos fueron llevados a las afueras de la ciudad en las laderas de un monte, en donde decían que fueron incinerados y convertidos en polvo, después cubiertos con tierra y abandonados. Aquellos que hicieron el ritual terminaron de rezar durante varios días encima de aquello. Taparon, sembraron plantas y, según decían, al paso del tiempo la calma regresó al camposanto. Sin embargo, más de un pastor que solía llevar sus ovejas a las laderas del monte aseguraba haberse sentido extraño. Dando pie a la leyenda del hombre del cementerio.